Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Constitucional. La semana pasada nos quedamos muy pendientes de lo que iba a ocurrir con el informe de Comisión de Sistema Político en el Pleno. Ese mismo día se votaba en la tarde. Ya tenemos resultados, hay también una evolución de cómo han ido esas conversaciones. Lo vamos a abordar en profundidad, como siempre, con nuestros panelistas. Los presento de inmediato: Pamela Figueroa, académica de la USACH, coordinadora de Observatorio Nueva Constitución. ¿Cómo estás, Pamela? Muy bien, muy buenos días, Bárbara, y aprovecho de saludar también a mis colegas, Sebastián y Patricio. Sebastián Soto, profesor de Derecho de la Universidad Católica. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola Bárbara, Patricio, Pamela. Yo estoy bien, no del todo contento con el resultado de ayer, pero en fin. ¿Qué más merecemos? ¿Qué hemos hecho para merecer todo esto? Ya son demasiados problemas, ¿cierto? Así es. Es lo que hay. Vamos a ver si la calculadora sigue funcionando o ya definitivamente no. Bueno, estamos también junto a Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, director del Centro Democracia y Comunidad. Patricio, ¿cómo está? Muy bien, Bárbara. Algo ocurre que cuando las cosas están bien, a veces uno no lo advierte. Yo estoy pensando en el 2015 y 2016, cuando fuimos campeones de América, y la presidenta Bachelet estaba impulsando un proceso de cabildos participativos y hubo gente que en su momento no lo apreció. Éramos felices y no lo sabíamos, dicen los memes. No deja de ser interesante vincular el proceso de cabildo de la presidenta Bachelet con la Copa América. Vamos a, vamos a hacer una reflexión sobre eso. La Copa América le fue bastante bien. No, nos fue bastante bien. Bueno, tenemos ya finalmente el resultado. Ese día había mucha incertidumbre, o más que nada teníamos certidumbre, ya se sabía que se iba a rechazar ese informe. Parte de los miembros de la misma comisión habían solicitado que se rechazara porque todavía necesitaba más discusión para poder ir afinando y que este engranaje pudiera calzar. Ocurrió lo que se esperaba: 93 de 96 artículos fueron aprobados y se han desarrollado muchas conversaciones desde eso. ¿Qué les parece lo que ocurrió en esa jornada y todo lo que ha ido ocurriendo en el transcurso de los días, Pamela? Bueno, ese día viernes estábamos expectantes, había una cierta idea de lo que iba a pasar en la sesión ese día, porque una de las cuestiones más complejas, ¿no es cierto?, en un diseño constitucional es la parte orgánica, el diseño del proceso de toma de decisiones, de las autoridades, cómo se relacionan entre sí, cómo se eligen, cómo participa la ciudadanía en ese proceso. Y siendo la Comisión de Sistema Político una de las comisiones con las y los convencionales más experimentados en materias públicas y políticas, les costó mucho arribar a un acuerdo. De hecho, no lo tuvieron. Y gran parte de los integrantes de esa comisión, al no lograr ese acuerdo, prefirieron rechazar el texto, porque en el fondo sí, y de hecho una discusión también si se discutía en conjunto o por separado el articulado, eh, pero el reflejo del rechazo tiene que ver con que no se logró un acuerdo para el diseño institucional, porque el diseño institucional tiene que ser integral, ¿ya? Esto funciona, ¿no es cierto?, como se ha descrito por algunos académicos como una sala de máquinas, es un engranaje finalmente, donde una parte afecta a todas las otras del sistema político. En general, el sistema político se define por no solo por el régimen, o sea, no solamente si es presidencialista o parlamentarista, sino que también acá afecta el sistema electoral, el sistema de partido. Entonces, definir un aspecto tiene una implicancia muy grande en lo demás. Y yo creo que las posiciones partieron muy distantes, ¿ya? Algunos que promovían el parlamentarismo, otros que promovían el presidencialismo exacerbado tal como estaba. Había una gran cantidad de integrantes de la convención que hablaban de un semipresidencialismo, pero no había una propuesta concreta de cómo eso podía ser, y finalmente lo que se empezó a dar en la comisión era una suma de cosas que no eran tan coherentes entre sí. Con eso llegamos a esta idea del triunvirato, si se recuerdan, donde había un presidente, un vicepresidente, un ministro de gobierno, y eso no era muy claro cómo iba a funcionar. Y yo creo que finalmente también se fue como acotando la discusión a algo muy específico, que es el Congreso, ¿no es cierto? ¿Cómo sería el Congreso? Y se perdió de vista
el Poder Ejecutivo o la participación de la sociedad civil o el sistema de partidos políticos. Entonces creo que la comisión no logró llegar a tiempo con una propuesta y por eso el rechazo fue la única opción. Bueno, vamos a hablar, me imagino, quiero dejar eso como primera aproximación porque hoy día estamos en otro escenario, han habido conversaciones y eso creo que es muy importante como poder analizarlo más en detalle y en mayor profundidad. Sebastián, ya pareciera que hay un consenso, o sea, que el consenso en realidad es dónde están los nudos. Por un lado tenemos el Congreso bicameral, vamos a hablar de las cosas que se han ido avanzando, y por el otro lado tenemos estas tres figuras, que por supuesto la del presidente es un hecho, pero vicepresidente o ministro de gobierno pareciera que ya hay consenso en que hay que elegir uno de los dos y no los tres. Estoy de acuerdo con esa reflexión, Bárbara. Efectivamente, si es que hay algo que pareciera estar ya relativamente asentado en esa comisión, es el fin del triunvirato, como se ha sido llamado y se refería a Pamela, y a mí eso me parece una buena noticia. Ahora, ¿cuál va a ser la figura que va a, digamos, desaparecer? ¿El vicepresidente o el ministro de gobierno? Si de mí dependiera, bueno, como no depende, da lo mismo, pero a mí el vicepresidente me parece una figura mucho más curiosa, por llamarlo de alguna forma. Es decir, esa compañía permanente, muchas veces en otros sistemas, se transforma en una autoridad sin muchas funciones, sin mucha relevancia. Y por eso pienso que ese vicepresidente, al menos yo lo miro con más distancia. Pero lo cierto es que es una buena noticia el fin del triunvirato, donde estamos diseñando un sistema hasta hoy en un régimen presidencial, conforme a nuestra tradición, y donde el presidente tendrá que generar algún tipo de alianza, eventualmente con el ministro de gobierno o con un vicepresidente, ya veremos. Y lo segundo es que también es otra buena noticia, es que los afanes unicamerales también han desaparecido, y la pregunta ahora es, ¿qué es esto de bicameralismo asimétrico? Y a mí me parece que el rechazo del viernes pasado da cuenta de que esta Cámara o el Senado, el nuevo Senado, tiene que tener poder, tiene que tener capacidad de contrapeso. Es muy importante, lo dice la Comisión de Venecia también en su informe, que creo podemos comentar más adelante, pero la importancia para la tradición chilena, porque no es que haya una regla en el constitucionalismo del mundo a favor del bicameralismo, pero sí para la tradición chilena de una segunda cámara con capacidad de contrapeso. De hecho, la Comisión de Venecia dice que aquellos sistemas que han eliminado sus segundas cámaras tienden a una deriva autoritaria. No lo dice así, yo estoy interpretándolo también, no me acuerdo textualmente cómo lo dice, pero no lo recomienda precisamente por eso, porque dice el caso de Venezuela, el caso de Perú, son casos que la eliminación de la segunda cámara han sido definitivamente negativos. Y entonces yo espero que esa comisión en la cual nosotros le pusimos tantas fichas, teníamos tanta confianza en su trabajo y que el viernes pasado en alguna medida nos decepcionó, logre algún acuerdo. Un comentario final, Bárbara. Es interesante en esta comisión las alianzas políticas. Pareciera ser mucho más líquidas, pareciera haber un distanciamiento que se vio en Estado Nacional el fin de semana en un encuentro ahí entre convencionales, un distanciamiento entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, esa incapacidad de acordar, esa capacidad de liderar, todo está en alguna medida en el liderazgo del Partido Socialista, que creo que en esto ha sido tremendamente responsable. Yo espero que se consolide ese liderazgo, que las tensiones entre el Partido Comunista y el Frente Amplio sean subordinadas a obtener un sistema político que nos dé gobernabilidad y estabilidad. Patricio, en términos generales, para ir bajando después los temas. Tratando de mutearme. Mira, yo creo que no debiera ser motivo ni de sorpresa ni de crítica que la primera aproximación que hizo la Comisión de Sistema Político no haya logrado los 2/3. Aquí hay que cuadrar un círculo bien complejo
y yo no esperaba que lo hicieran a la primera. Yo creo que va a requerir nuevos esfuerzos, más flexibilidad. A mí me pareció muy interesante una imagen que publicó el Mercurio en la edición del lunes, en que mostraba a los miembros de esta comisión sentados en un círculo, ahí entiendo que en el Palacio Pereira, creo, o era en el ex Congreso, no sé dónde estaban, y comentaba el cronista que era como la primera vez que se escuchaban, ¿ah? Que Marcela Cubillo era escuchada por los otros y que se dirigían la palabra. Y alguien comentaba, bueno, finalmente te escuchamos decir algo, porque en otras comisiones, en esta semana que pasó, hubo harta fricción, para variar, hubo harta tensión, que ha sido un poco la tónica, pero yo quiero destacar en mi incesante búsqueda de la parte medio llena de los vasos, que en esa comisión efectivamente ha habido cierta transversalidad primero, y de repente no han tenido asco convencionales comunistas en votar con la centroderecha y el Frente Amplio con Independiente, en fin. Y eso me parece que es inevitable en una discusión como esta, que es muy compleja, que a mi juicio va llegando a una solución razonable. Si tenemos un Estado regional, por ejemplo, si vamos a tener un Estado regional en serio, a mí me parece de toda lógica que cada una de esas regiones, para poder afirmar su poder, su autonomía, una expresión institucional en el Estado Nacional. Típicamente, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que tú tienes una Cámara regional, una Cámara donde esas regiones se expresan, y la otra Cámara es una Cámara de ciudadanos, una Cámara del pueblo, donde ojalá más o menos todos valemos lo mismo, independientemente donde vivimos y si la región donde vivimos es muy populosa o muy poco populosa. Entonces a mí me parece que si ya se tomó la decisión del gobierno regional, si ya no hay votos para el unicameralismo, bueno, hay que armar una cámara de las regiones real. ¿Ah? Aquí me acuerdo la preocupación de Sebastián de que hubiera sido una cosa, digámoslo así, de utilería, ¿ah? Como para hacer la parada. Bueno, yo creo que han estado construyendo una cámara que sea una cámara de verdad, y no es sencillo agarrar las actuales 14 o 13 facultades del Senado chileno y ver cuáles de esas van a esta Cámara de las Regiones. ¿Qué pasa con las otras que no le entregamos a la Cámara de las Regiones? ¿A dónde van a parar? ¿Ah? Y ese es un discernimiento fino, y me parece bien que se hayan tomado una semana más o 10 días más para hacerlo bien, para que esta Cámara de las Regiones funcione. Así que yo por lo menos me pareció muy bueno que se hayan dado más tiempo y que estén conversando tranquilamente, escuchando, evaluando para que esto salga lo mejor posible. Bueno, justamente hoy en el Mercurio se daba cuenta, dicen, hay algunos aparentes consensos y uno de esos sería que tendríamos eventualmente un Congreso de las Diputadas y Diputados y un Congreso de las Regiones, con esos nombres, hasta ahora, Pamela. Sí, yo, a ver, quiero volver un poco a lo que estábamos conversando antes, porque hemos tendido a poner todo el foco en el Congreso, ya en el órgano colegiado que define la ley. Pero ese no es el único punto, y creo que es importante irlo recalcando en el análisis, porque probablemente eso ha sucedido porque inicialmente había un grupo importante dentro de la convención, fundamentalmente impulsados por el Frente Amplio, que plantearon la idea de un parlamentarismo. ¿Ya? Entonces se ha puesto, como eso no tuvo impacto, ¿ya? Y eso un poco por la inercia institucional ha ido volviendo hacia lo que Sebastián llama más la tradición, ¿no es cierto? Es decir, esa idea de parlamentarismo que después se expresó en un unicameralismo que se aprobó inicialmente en la comisión por las conversaciones internas de la convención, pero también por las conversaciones que se dan fuera de la convención, ha tendido como a volver, ¿no es cierto?, a el tipo de sistema político que hemos tenido durante el siglo XX y principio del siglo XXI.
pero como la discusión inicial era sobre el parlamentarismo, se ha puesto mucho foco en el Congreso, ¿ya? Y sobre todo porque, como ha pasado en sistemas de justicia, por ejemplo, en el caso del sistema político, hay como un castigo al Senado, como que se busca pensar que gran parte de los problemas del sistema político que tenemos se asocian a un Senado que no representaba a la sociedad. Pero yo creo que eso es un foco que no es correcto, porque el problema del sistema político chileno es que tenemos una relación ejecutivo y legislativo que está totalmente trabada y está bloqueada. Entonces, si tú solo te fijas en el Congreso, ¿ya?, no logras ver todo lo demás. Y la pregunta es, ¿por qué se da ese bloqueo y esa traba? No es solo por el diseño institucional de un presidencialismo exacerbado, hiperpresidencial, como se concibió, ¿no es cierto?, en la Constitución de 1980, sino porque tenemos un Congreso débil y eso hace que también tengamos un sistema de partidos políticos que es muy débil, ¿ya? Y fragmentado. Y esa fragmentación, que también la vemos en la Convención, como que no logra salir de esa visión, ¿no es cierto?, para pensar un sistema político que realmente solucione el problema real, que es la relación entre un poder ejecutivo y un poder legislativo en un contexto ahora de un Estado regional, ¿ya? Entonces, como que quiero volver a hablar, porque si no nos ponemos a hablar si la Cámara tiene qué función, está bien, pero eso tiene que diseñarse en función de cómo estamos pensando lo otro. Entonces, en esa como excesivo foco en el Congreso y en la pugna, en el fondo, porque acá hay una puja entre los que quieren eliminar el Senado y los que quieren recuperar el Senado, se ha dado estos diseños que son poco claros, ¿no es cierto? La semana pasada estábamos hablando de una Cámara Territorial y un Consejo Territorial, ¿no es cierto? Ya, ahora eso, como que volvimos a la comisión y ya no hay consejo, no hay Cámara Plurinacional. Creo que ahí quiero destacar también las intervenciones que ha hecho la convencional Rosa Catrileo, que es una de las coordinadoras, que ella ha planteado el tema, dice, está bien, no voy a discutir que el nombre sea Congreso Plurinacional, porque al final lo importante no es solamente el nombre, sino es cómo se hace ese diseño, dónde está constituida la plurinacionalidad. Creo que eso es una postura que me parece muy interesante para entrar al diálogo, ¿ya? Es decir, bueno, vayamos saliendo también de las cosas como muy rígidas y busquemos un punto de encuentro. Entonces, ahora volvemos a la Cámara de Diputadas y Diputados, pero se está hablando de que una segunda Cámara sea otro Congreso, sea diferenciada del Congreso inicial. Entonces, ¿qué diseño es ese? ¿Y cuál podría ser su implicancia? Porque creo que es muy importante lo que decía Patricio, que cuando tú tienes un Congreso bicameral, ¿ya?, lo que busca es representar distintas cuestiones, ¿ya? Por un lado, la representación de la ciudadanía, la representación popular en su diversidad, ¿no es cierto?, que es la Cámara donde hay mayor representación y por eso hay que diseñar un sistema electoral que también permita eso, y una segunda Cámara que también está incorporada en el proceso legislativo que represente, en este caso, las regiones, ¿no es cierto?, para poder dar desde esa idea regional una unidad también, que creo que eso ya es una decisión de la Convención, de que se quiere tener un Estado que tiene un gobierno central y que hay unidad. Entonces, me parece que eso es lo clave que tiene que resolver la Comisión de Sistema Político esta semana. Creo que es muy positivo y hay que reforzar la idea de que ellos estén conversando abiertamente, pero hay que volver a esa pregunta inicial de cómo resolvemos el problema del sistema político, que es la dificultad de cooperación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. No, si esto es real, lo que es resentido del Congreso de las Diputadas y Diputados, Congreso de las regiones, ya dice mucho, porque de partida había una pugna bien importante respecto a los nombres, en tanto a que quedara súper claro que una Cámara iba a ser mucho más poderosa que la otra. Al unificarlo, ya se empiezan a dar señales de que esto no va a ser así y de que efectivamente sí se le van a entregar más atribuciones a lo que iba a ser un consejo casi de adorno, como se decía en la semana pasada, Sebastián. Bueno, a mí me gustaría, para abandonar la idea del bicameralismo camuflado, del unicameralismo de facto o de las distintas fórmulas que en este programa le hemos llamado, revisar bien esas atribuciones. Hoy Chaín sostenía que en la segunda Cámara, llamémosle, yo ya me perdí cómo se le va a llamar, pero llamémosle segunda Cámara,
tenía que conocer de aquellos proyectos de ley vinculados con derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque eso también tenía un vínculo con las regiones. Y a mí me parece que esa es una reflexión sensata. A mí me parece que eso también no solo aporta la mirada regional, sino que también favorece el contrapeso, que es una cuestión que a mí me parece muy, muy relevante. Entonces, el día que nosotros podamos ver ya exactamente las atribuciones de esa Cámara, y principalmente las atribuciones legislativas, porque los congresos y el Senado hoy día tiene una serie de atribuciones históricas, pero que ejerce una vez cada 10 años, contiendas de competencia y otra serie de materias vinculadas con atribuciones históricas. Lo importante es las atribuciones legislativas de esta segunda Cámara, que son aquellas que van a servir de contrapeso de la Cámara Baja o la Cámara de Diputados. Y si es que solo se va a pronunciar de la ley de presupuesto y de las leyes de perspectiva regional o de temáticas regionales, ya no recuerdo el nombre exacto que se le había puesto, la verdad es que esa Cámara va a conocer 2, 3, 4, hasta 5 proyectos al año. Y entonces nadie puede decir que hay de verdad un bicameralismo asimétrico. Pero yo quiero tomar el punto que dice Pamela. Nosotros, es verdad, estamos demasiado congreso-focalizados. Y quien gobierna en Chile y el mundo hoy día son los poderes ejecutivos. Y el Congreso son, como lo ha dicho un autor, contrapartes de sentido común. Pero el Congreso no es un espacio donde se gobierna, es un espacio donde se fiscaliza, donde se representa, donde se legisla y se contrapesa. Pero la decisión de gobierno no pasa por el Congreso. Yo quiero invitar a todos quienes nos escuchan a pensar qué pasa si es que la pandemia, toda la crisis del COVID, nosotros la hubiéramos delegado en las decisiones del Congreso. Bueno, estaríamos hasta el día de hoy discutiendo una cantidad de cuestiones que se resolvieron en una reunión entre técnicos y autoridad política del interior del gobierno rápidamente en los primeros días. Entonces, los gobiernos son aquellos donde descansa la gobernabilidad en la sociedad moderna. Y por eso entonces un presidente con autoridad, un presidente con poder, un presidente con capacidad de administrar y dirigir su gabinete, con contrapesos, por supuesto, si no es un emperador el que yo propongo, pero con contrapesos en el Congreso, Pato se ríe, yo creo que es muy importante. Y nosotros o más bien más que nosotros, pero la Comisión de Sistema Político ha puesto o ha intentado por todos medios eliminar contrapesos en el Congreso y crear contrapesos en el Ejecutivo, en la moneda, a través de este ministro de Gobierno, a través de este vicepresidente, etc. Entonces a mí me gustaría que pensáramos en esa mirada que le da Pamela, cómo poder gobernar mejor en esta sociedad compleja. Y una fórmula que a mí me gusta es la que se denomina el presidencialismo de coalición. Es decir, quien manda es el presidente. Él elige o ella elige en su gabinete y tiene todas las herramientas para armar coaliciones mayoritarias en el Congreso. Pero la autoridad descansa en la moneda. Patricio, ¿cómo ve esta parte ya descongresalizada, digamos, pensando desde el poder político y quizá también tratando de pensar cómo esto se va a llevar a la práctica, más allá en el papel? ¿Y qué pasaría con este triunvirato que ya estaría quedando en 2 figuras? Todavía no sabemos cuál. Yo creo que no está de más volver a una cuestión, digámoslo así, básica, que a veces se soslaya, y la gente que nos está escuchando quizá puede aprovechar esta explicación de nuevo. La diferencia entre el presidencialismo y el parlamentarismo no es, como algunos creerían por el nombre, que necesariamente el presidencialismo le da muchísimo poder al presidente y que el Parlamento o el Congreso tiene poco poder. Y que en cambio el parlamentarismo sería un sistema que le da mucho poder al Parlamento y muy poco al gobierno. Esa es una equivocación entendible, porque los nombres te llevan a esa confusión. El presidencialismo es un sistema donde
hay separación de poderes, donde hay una persona que gobierna, el presidente, y no necesita para empujar el gobierno una mayoría en el Parlamento. Pero lo importante es que están separados. Y el Congreso, por lo tanto, puede hacer algo que en el parlamentarismo difícilmente pueden hacer los parlamentos. El Congreso puede ser un contrapeso eficaz, puede fiscalizar, puede plantear un contrapunto constantemente, y eso no significa que el gobierno cae. El Congreso puede ser un contrapeso. Hoy día el Congreso de los Estados Unidos es un contrapeso a Biden, antes fue a Trump. El Congreso fue un contrapeso a Piñera y ahora es un contrapeso a Boric. Eso es el presidencialismo. Plantea un problema, ¿no es cierto? Plantea un problema. El problema que hemos visto en los últimos años. Cuesta que los presidentes saquen y lleven adelante su agenda, ¿no es cierto? Le costó al presidente Piñera. Todos los presidentes se quejan amargamente de que el Congreso no los deja gobernar, que la oposición es obstruccionista. Eso lo viene diciendo desde Arturo Alessandri el año 25, es un mantra. Los que somos presidencialistas, y entiendo que en eso estamos de acuerdo con Sebastián Soto por lo menos, valoramos este sistema de frenos, contrapesos, de checks and balances. Lo valoramos. Los hiperpresidencialismos son una patología del presidencialismo. Los hiperpresidencialismos son una patología, no son el presidencialismo, son una patología. Entonces, la idea es encontrar un presidencialismo que no sea patológico, que trate de hacerle un poquito más fácil la vida a los presidentes, no demasiado fácil. No demasiado fácil. Porque, como lo dijo bien Sebastián, el problema contemporáneo, el problema que tenemos en el mundo de hoy, 2022, no es que los parlamentos hacen lo que quieren, que los parlamentos... Esa es la queja que hacen siempre los presidentes y los amigos de los presidentes. El problema del mundo son los mandones, son los Erdoganes, son los presidentes que en Hungría, o los primeros ministros en Hungría, o son los Putines, son los Bolsonaros. Ese es el problema del planeta. Las personas que tienen el gobierno, llámese como se llame, y que no encuentran contrapeso. No hay manera de ponerle coto o límite a su conducta y sus comportamientos, porque al frente tienen parlamentos que son un remedo de lo que fueron los congresos en el siglo XIX. Unos parlamentos venidos a menos, unos parlamentos con poco prestigio, con poca prestancia, con pocos recursos. Así que yo espero que la convención haga un congreso unicameral, bicameral, le ponga el nombre que quiera, pero que tenga poder también, para que sea un contrapeso. Entonces, ahí está el finísimo balance, que los presidentes puedan gobernar, hacerle la vida un poquitito más fácil, pero que al mismo tiempo tengamos este contrapeso, porque, y ahí finalmente cierro, yo ahí tengo una diferencia con muchos diagnósticos que se han hecho. Yo creo que le hizo bien a Chile para enfrentar las últimas crisis, las dos grandes crisis que hemos enfrentado, el estallido social y la pandemia, que frente al presidente que teníamos, elegido por el pueblo, Sebastián Piñera, hubiera un Congreso que le hiciera un contrapunto constante. Yo creo que fue bueno, porque, por ejemplo, en materia de pandemia, el presidente Piñera saca una buena nota, pero también ayudó el contrapeso, porque en una primera fase, la manera en que el ministro Mañalich abordaba esto no era la más dialogante, no era la más cooperativa. Con el ministro París se encontró el equilibrio. Y en materia de estallido social, fue el Congreso el que fue empujando al gobierno a salir de su primera respuesta, de su inicial respuesta, con las cajas de productos alimenticios que llegaban a algunas casas y los mini. Entonces, yo creo que cuando se haga el balance histórico en 20 años más o 30 años más, y ya no estemos pensando en las pequeñas rencillas del día a día, se va a decir que fue bueno que en Chile, para enfrentar estas dos grandes crisis, hubiera estos dos contrapesos, porque fue el Congreso, el vilipendiado Congreso, el vapuleado Congreso, el que acordó el proceso constituyente que estamos teniendo. Bueno, otra cosa que es fundamental y que se ha hablado poco, que no sabemos muy bien cómo va a evolucionar, es un tema que nosotros ya hemos comentado antes, asimilar los movimientos sociales a los partidos políticos. Ese es uno de los muchos detalles que vamos a estar mirando para ver cómo va a quedar este engranaje, porque como dice Patricio, necesitamos los contrapesos,
pero también necesitamos de alguna manera reducir la fragmentación y no aumentarla en el todo, Pamela. Sí, yo creo que, a ver, hay dos cosas que quiero destacar. Creo que hay una decisión ya de mantener el presidencialismo, pero también la idea de que se requiere atenuar, ¿no es cierto?, ese peso presidencial frente al Congreso, por tanto, un Congreso que tenga mayor capacidad de deliberación, porque cuando uno dice que el Congreso tiene que ser más poderoso, ya no significa necesariamente que el Congreso pueda tener atribuciones ejecutivas, sino que lo que tiene que tener es capacidad de deliberación y además de poder ser el contrapeso. Pero ese contrapeso tiene que incluir la deliberación, porque es lo que hace que la ciudadanía se sienta representado en esos debates al interior del Congreso, ¿cierto? Que hay un espacio. Pero también creo que hay otro punto muy relevante que mencionaba Sebastián, que es la capacidad de un presidente de tener gobierno de mayoría, ¿ya? Porque finalmente la pregunta es, ¿para qué elegimos un gobierno? O sea, elegimos un gobierno, ¿no es cierto? Las personas votan en una elección por distintos programas y esperan que ese gobierno que gana la elección pueda ejecutar su programa. Y eso es lo que no ha ido sucediendo en los últimos años en Chile, porque por el tipo de diseño institucional que tenemos, los presidentes o presidentas ganan elecciones y como no tienen mayoría en el Congreso, no logran avanzar en su programa de gobierno, sobre todo los gobiernos que buscan hacer ciertas reformas o avanzar en ciertas líneas. Entonces creo que por eso, como vuelvo a poner el énfasis en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, porque nosotros tenemos un sistema de partido que es multipartidista, tiende a la fragmentación. Si miramos, en 1990 teníamos 7 partidos en el Congreso, hoy día tenemos 21 partidos en el Congreso. O sea, esa es la evolución, así de clara, ¿ya? Entonces, la formación de coaliciones depende de muchas cosas, lo podemos discutir en detalle tal vez en otro momento, pero sí tenemos que buscar esos mecanismos de cómo hacemos que el presidente o presidenta que gane una elección pueda tener una mejor relación con el Congreso y que pueda avanzar en la legislación para cumplir su programa de gobierno y de esa manera cumplir la expectativa ciudadana, porque si no, nunca vamos a recuperar la confianza de la ciudadanía en la política, en el gobierno, ¿ya? Y ahí hay otras cosas también que probablemente se van a discutir en la convención, que es cómo la ciudadanía participa entre elecciones, cómo participa a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, y los mecanismos de participación y democracia participativa, creo que también son como un elemento de las democracias modernas y de las democracias que incorporan a la ciudadanía en distintas instancias. Eso lo está revisando todo Occidente, que no es de menor preocupación. Ayer salió un informe global sobre la democracia y ya se hablaba que menos del 50% de la población global está viviendo bajo sistemas democráticos. Entonces también hay que poner ojo en eso, porque ¿cómo hacemos para fortalecer nuestra democracia? Y yo creo que la tendencia y como lo que uno ve es busquemos equilibrio entre Poder Ejecutivo, Legislativo y ciudadanía. Entonces, por eso creo que, no sé, que nosotros como analistas tenemos el deber de como volver la discusión a mirar el diseño general, a poner esos equilibrios y a buscar los mejores mecanismos para, en un presidencialismo atenuado, con un Congreso que tenga mayores atribuciones, se pueda también incorporar a la ciudadanía. Bueno, esta es una noticia en desarrollo, estamos en días clave porque tienen esta semana para ponerse de acuerdo y presentar el informe de reemplazo, así que probablemente lo vamos a poder conversar con más detalle, pero antes, Patricio, ¿quieres agregar? Yo sé que tú quieres que analicemos la semana con más detalle y es lo que probablemente están esperando escuchar nuestros espectadores, acompañantes. Pero yo creo que esta conversación, para que no sea una cuestión abstracta, es bueno. Pamela decía, queremos que los gobiernos puedan llevar adelante sus programas, que tenga sentido ir a votar, ¿no es cierto? Este rito tan bonito, a mí me encanta, de ir a votar cada 4 años y elegir un presidente o presidenta, sea significativo y que se puedan llevar. Yo me preguntaría hasta qué punto no han podido los presidentes chilenos de los últimos 30 años llevar adelante su programa, porque supongo que nadie pretende
que tengamos un sistema en que el que gana, pura y simplemente, pueda llevarse la pelota para la casa, ¿no es cierto? Y meter su programa en una procesadora, que sería el Congreso, y que salga después en el diario oficial publicado 4 meses, tal cual. Nadie pretende eso, ¿no? Fíjate que Elwin cumplió parte importante de su programa y eso se tradujo en leyes, en políticas públicas. Reforma laboral, reforma tributaria, reforma municipal, volvieron las elecciones al nivel del municipio. En el caso de Frei pudo llevar adelante varias reformas legales importantes, en fin, el estatuto docente, tratados internacionales, y así Michelle Bachelet en su segundo gobierno, con tanta polarización y tanta dificultad, sacó adelante la gratuidad universitaria, la reforma completa del sistema educacional escolar, no más copago, no más selección, se desmunicipalizó la educación municipal, se hizo una reforma tributaria, el aborto entre causales. Entonces, fíjense usted, y con todas las dificultades que tenían estos presidentes. Elwin tenía que lidiar con senadores designados, ya los eliminamos. Todos los presidentes tenían que lidiar con leyes de quórum calificado, que hacían más difícil conseguir las mayorías. Está claro que en la nueva constitución no van a haber muchas, o quizás ninguna ley de quórum supramayoritario, ¿ya? El binominal era otro obstáculo. Entonces, ojo, no porque los presidentes lloren siempre de que no pueden hacer lo que quieren hacer, vamos a aceptar como postulado de trabajo de que en Chile es imposible gobernar. Ahora, si los presidentes no son muy hábiles, y no quiero hacer algo muy duro, digamos, personalizarlo, si los presidentes no son muy hábiles y no son capaces de llevar adelante su agenda, ningún sistema institucional va a subsidiar esa ineptitud. Ninguno. Si no son capaces de armar mayorías para ciertos temas, aunque partan, como partió Patricio Elwin, con un Senado donde era minoría y donde necesitaba votos de la oposición para las cosas más importantes. Entonces, yo simplemente quiero decir, aquí se ha hecho un diagnóstico respecto a cómo ha funcionado el sistema presidencial en Chile en los últimos 30 años, que es un diagnóstico, a mi juicio, súper discutible, porque por un lado se dice, tenemos un superpresidencialismo, un hiperpresidencialismo, es aberrante. 3 minutos después, la misma persona dice, los presidentes no pueden hacer nada, están con las manos atadas, no se puede gobernar en Chile. Y digo, a ver, pongámonos de acuerdo sobre la base de un buen diagnóstico de lo que ha pasado. Los gobiernos han podido aprobar su agenda cuando han tenido apoyo político. Es verdad, me van a decir que en los últimos años la confrontación gobierno-oposición ha sido más dura, que el presidente Piñera en su segundo gobierno se encontró, sí, fue una situación bien extraordinaria la que vivimos. No algo que ocurre todos los días. Sí, simplemente, Bárbara, yo quería, porque la convención tiene que actuar sobre la base de lo que ha sido nuestra experiencia real. La Comisión de Venecia es súper interesante, las teorías de los politólogos norteamericanos son súper interesantes, pero también es bueno ver qué es lo que realmente ha pasado en Chile. Pamela tiene experiencia en el gobierno, Sebastián tiene experiencia en el gobierno, yo tuve alguna experiencia en el gobierno. El tema es que pareciera, Patricio, que todo lo que tiene que ver con todas las opiniones que están basadas en la experiencia en Chile, por más allá, como dices, de lo que puede hacer, no están dentro de la convención, pareciera, porque ahí quieren innovar prácticamente en todo. Sebastián está levantando la mano. Eso es... No podemos liberarnos de este tema. Yo creo que estamos demasiado... pero es un tema importante. Y Pamela destacó el sistema electoral. A mí me parece que eso es fundamental y no le hemos prestado atención ni tanto nosotros, ni, lamentablemente, tampoco a la convención. Patricio destacó el tema del liderazgo político. Obviamente, gobernar requiere liderazgo político y no va a haber constitución por larga, corta, en español o inglés, que pueda subsidiar a quien no tiene liderazgo político. Yo quiero agregar otro elemento que a mí me parece tremendamente importante, que es las reglas no escritas del juego político. Muchas veces, sobre todo cuando se escriben constituciones, pecamos de constructivistas y pensamos porque podemos escribir algo perfecto, eso va a resolver nuestro problema. Pero nuestro problema, creo yo, está mucho más asociado a prácticas no escritas que a reglas escritas. Y yo quiero destacar 2 de ellas, que yo confiaba
en que una convención razonable pudiera corregir, pero he perdido ya la fe en aquello. La primera es la cuestión de la contención. En el último tiempo, en los últimos años, se ha perdido la contención, la autocontención de los sectores políticos. ¿Qué es eso? No es la conformidad a la regla, sino que es el entendimiento de que en política hay ciertas cuestiones que se pueden hacer y otras que no se pueden hacer, simplemente no porque estén prohibidas, sino que porque no corresponden al juego político. La ciencia política, Pamela lo sabe mucho más, muestra con mucha claridad que las democracias fracasan cuando los elementos de autocontención no escritos desaparecen. Es lo que, por ejemplo, ocurrió en Estados Unidos con el Partido Republicano y la llegada de Trump. Es, lo sostengo yo, lo que ha ocurrido en la izquierda chilena en los últimos años. Ya podemos definir desde cuándo. Pero la izquierda chilena, a partir del 2010, antes o después, perdió su contención. Y un segundo elemento no escrito es la legitimidad del adversario. Es decir, ver al adversario como legítimamente, como un camino legítimo para administrar el poder. En alguna medida, la convención lo ha mostrado también, la izquierda más dura, la izquierda eventualmente no democrática, no le reconoce ninguna legitimidad a la derecha para gobernar o para obtener mayorías. El mejor ejemplo, o uno de los ejemplos, es cuando Elisa Loncón sostuvo que 2 convencionales de derecha no tenían derecho a estar en la convención, no obstante haber sido elegidos con más votos que ellos. Eso a mí me causa una decepción profunda sobre... En el momento más intenso tuvimos un problema con la conexión. Vamos a ver si lo vamos a recuperar. Estaba tan inspirado, perdón, Sebastián. Ya no sé en qué parte me quedé, pero eso. No, después de la palabra de Elisa Loncón, expresidenta de la convención, en que ella cuestionaba que 2 convencionales, pese a tener más votos que ella, estuvieran ahí sentados. No, yo simplemente digo que esa es una muestra de no reconocer legitimidad al adversario, es una muestra de ausencia de contención. Bueno, tenemos muchísimos otros temas que pasaron la semana, no sé si ya podemos ir avanzando porque vamos a seguir conversando de esto en los próximos programas, y a propósito de Elisa Loncón, hablemos de los temas plurinacionales, temas de pueblos originarios, que esos sí han ido avanzando, han ido siendo probados tanto en las comisiones como algunos de ellos para el Pleno. Se realizó la esperada consulta a pueblos originarios y también se ha generado algún grado de discusión en cuanto a que el nivel de participación para algunos es extremadamente bajo. Menos del 0,algo% de quienes se manifiestan de pertenecientes o reflejados por los pueblos originarios participaron en esa consulta. Fueron un poco más de 7.500, 7.600 personas quienes participaron. La presidenta de la convención defiende esa cifra porque dice esto fue en un periodo muy acotado, fueron solo 2 semanas, pero nuevamente se pone sobre la mesa entonces cuánto tiene que pesar eso en la convención, cuánto se está sobre representando o no. ¿Cómo ven ustedes esta discusión, Pamela? Bueno, yo creo que el proceso participativo de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, es importante porque es algo muy relevante en el propio proceso de los pueblos originarios. O sea, para ellos la consulta, el diálogo es muy relevante en el proceso de toma de decisión, ¿ya? Creo que eso también es un aporte para el sistema político en general, ¿no es cierto? Como esa valoración. Ellos tienen tiempos, formas muy tradicionales de diálogo y deliberación, incluso los tratados internacionales que nosotros hemos suscrito también nos invitan a valorar y respetar y promover, ¿no es cierto?, las formas de participación de los pueblos originarios. Este fue un proceso participativo muy acotado, ¿ya? En tiempo, en forma, en recursos, ¿ya? Entonces me parece que hayan participado 7.000 personas es relevante, porque también si uno, no sé, hace el símil con los procesos participativos generales que ha promovido la Secretaría de Participación Popular de la Convención Constitucional, también tiene sus limitaciones, ¿no es cierto? Las iniciativas populares de norma o los cabildos o las actividades que se han ido llamando, porque están en el contexto de un proceso constituyente donde no está
todo el foco, todos los recursos puestos en esa participación. Entonces yo quiero valorar el proceso participativo de los pueblos originarios y poner atención también en lo que ese proceso reflejó, porque a mí me parece muy relevante no solamente que los pueblos originarios tengan representación en la convención, es decir, que estén como un actor importante al interior del debate institucionalizado, sino que también los procesos que ellos puedan tener de retroalimentación con las propias comunidades. Ya, creo que cualquier espacio de participación fortalece la legitimidad del debate. Y eso siempre tiene que reflejarse también luego, ¿no es cierto?, lo que discute la convención, porque no sacamos nada con hacer procesos participativos que luego no tengan un impacto. Y yo creo que lo que ha ido sucediendo es que hay bastante legitimidad de parte de los pueblos con respecto a la discusión que se está dando al interior de la convención, y por eso yo también rescataba antes lo que señaló la convencional Rosa Catrileo, de estar disponible ya a cambiar el nombre del Congreso, que no es algo menor, porque estábamos pasando a hablar de Cámara de Diputados a Cámara Plurinacional, y ahora ya dice, lo relevante aquí es que queden los principios, lo que va a incorporar la plurinacionalidad. Entonces creo que partimos con una mayor desconfianza y creo que ahora hay más confianza, ¿no es cierto?, en cómo incorporar la plurinacionalidad, que es algo que está en el centro del debate, que genera también mucho interés internacional en cómo Chile está incluyendo eso. Entonces yo me quiero quedar con una valoración de ese proceso y en cómo se van a ir ajustando ciertas cosas. Hemos avanzado, se ha incorporado la plurinacionalidad y se han ido definiendo cuestiones que al principio eran mucho más complejas, ¿ya? En sistemas de justicia se avanzó bastante, bueno, ahora hay otros temas en la propiedad que creo que también va a generar bastante discusión. Bueno, el sistema de justicia se avanzó, pero después no tanto, porque todos los intentos de bajada los rechazaron. No tenemos muy claro ese marco que habíamos estado esperando en las semanas anteriores, Patricio, en general, la consulta pueblo originario y lo que estamos hablando. Sobre lo de la consulta, estoy de acuerdo con Pamela en el sentido de valorar. El número es bajo, el número de 7.000 participantes es bajo. Y yo creo que siempre se puede sostener que se pudo haber hecho más y mejor en términos de participación. Mirando hacia atrás, todos somos generales después de la batalla. Hubiera sido quizá bueno que en paralelo a todo el debate sobre el reglamento, ¿no es cierto?, julio, agosto, septiembre, y el tango de Rojas Vade, hubiera habido un grupo que hubiera estado desde el día 1 trabajando en la participación. Y ahí vendrán después las responsabilidades de cuántos recursos hubo, cuándo llegaron los recursos, por qué no llegaron o si llegaron. Pero claro, es tan significativo lo que ocurre cuando una persona siente que puede participar. Es tan valioso lo que ocurre. Es tan fortalecedor de cualquier proceso que uno dice, pucha, hay que invertir mucho en eso. Fíjate que yo he conversado con personas que han podido ir a la convención a decir algo, a invitado por un tema, ¿eh? Y más allá de lo que piensen, rechacistas, aprovistas, derecha, izquierda, el solo hecho de tener la oportunidad de decir lo que piensan, 5, 6, 7 minutos, y que le hagan preguntas, tiene un enorme valor. La gente que firmó por las indicaciones, yo creo que hubiera sido bueno que hubiera habido más tiempo, primero, para la firma. Segundo, que se le hubiera dado un trato un poquito más respetuoso a esas propuestas y no que fueran despachadas en 5 minutos sobre tabla. Vamos matándolas rapidito, pasándole guillotina. ¿Por qué? Porque ese es un gesto de confianza de un ciudadano o ciudadana que se sienta, piensa la cosa, le dedica tiempo, se compromete, conversa con sus amigos, y eso hay que cuidarlo. En estos tiempos de individualismo, de apatía y de rabia, las 3 cosas que tenemos: individualismo, cada uno se arranca con su propia uña; apatía, me da lo mismo; o rabia, puro gruñir. Cuando hay ciudadanos que quieren aportar, que quieren hacer una contribución, el sistema debiera ser más amigable y más hospitalario. Y cuando se haga la autocrítica, me imagino, y esto repito, lo digo en buena leche, porque el proceso era corto,
aquí se han sacado la mugre los convencionales, han hecho un esfuerzo increíble, pero creo que habría que haber sido más cuidadosos con darle espacio a la participación. Sebastián, en cuanto a lo que dice Patricio, puede jugarle quizás un contra a la consulta de pueblos originarios, considerando que estas iniciativas populares que se guillotinaron en pocos minutos, de partida para poder presentarlas, para que llegaran a la convención, necesitaban el doble de firmas de la gente que participó en la consulta de pueblos originarios. Algunas alcanzaron las 30.000 incluso, y se pasaron por 2 segundos. Entonces, ¿se puede ahora dar tanta importancia a otro proceso? Sí, estoy simplificando y haciendo casi caricatura, pero en el fondo es una sensación que puede tener mucha gente, decir, bueno, ¿por qué alguna participación vale más que la otra? No, definitivamente, si es que uno mira las iniciativas populares, más de 70 de ellas alcanzaron las 15.000 firmas o más. O sea, eso es una cifra importante. Y muchas no alcanzaron las 15.000 firmas, pero igual hay un porcentaje de chilenos que participaron. No, creo que yo he visto el número de más de 1 millón de personas que suscribieron 1, 2, 3 y hasta 7 de esas iniciativas. Probablemente todos nosotros lo hicimos con alguna, ¿no? Y cuando uno mira las cifras de la participación indígena en la consulta, uno se pregunta por qué desde el inicio este proceso ha estado, sea simbólica o realmente tan hegemonizado por la agenda indígena. Cuando la motivación, la movilización de los pueblos indígenas es bastante más acotada. En la elección, ya vimos, hemos comentado tantas veces las cifras de participación electoral y 2 ahora en este momento. Por ejemplo, un dato, 0,34% del padrón indígena mapuche participó en las instancias de consulta. Entonces, yo creo que además de todo lo que ya se ha dicho y obviamente valorar la participación, nadie puede dudarlo, pero sí tenemos que mirar globalmente también esta hegemonía que en alguna medida la agenda indígena ha instalado, en donde, al menos a nivel de comisiones, no sabemos todavía a nivel de pleno y de la nueva constitución, pero al menos a nivel de comisiones donde cada o muchos artículos tienen su especificación indígena, donde hay tantos gestos y algunos privilegios, creo yo, en favor de los pueblos indígenas. Y yo creo entonces que tenemos que mirar con más perspectiva, con una idea de una constitución que no sea llamada una constitución de tal pueblo, de tales pueblos indígenas, sino que sea por fin llamada una constitución de Chile. Y en eso el discurso, en la cuestión de la plurinacionalidad, creo que también es muy importante, porque la cuestión de la plurinacionalidad uno puede discutirla en teoría, y en teoría podemos tener largas conversaciones, todas ellas muy interesantes, pero lo que ocurre en la convención es que la idea de plurinacionalidad a mí me parece que ha servido de base intelectual para una serie de excesos y maximalismos que se han intentado llevar adelante y que yo espero no prosperen. Por eso entonces a mí me confunde el concepto de plurinacionalidad. Una es la cuestión teórica y otra es que sea la punta de lanza de excesos y maximalismos. Y eso es lo que a mí me generaría mucha preocupación, si es que algo como eso llega a sentarse. Esto lo hemos ido viendo en distintas discusiones, por ejemplo, en derechos fundamentales, se avanzó en iniciativas para darle más peso todavía a la restitución de tierra a pueblo originario, y así lo podemos ir viendo en muchas otras cosas. De lo que se ha aprobado hasta ahora, o lo que ha ido avanzando en las comisiones o en el Pleno, porque nos quedan muy pocos minutos, ¿qué les llama la atención? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les parece que fue un acierto, Pamela? Mirando esta semana, ayer de hecho habían varias críticas porque en comisión respecto al derecho a propiedad, por ejemplo, se había mantenido todo tal cual sin más garantías y de hecho se borró la parte donde se establecía un pago previo, eso lo dejaría más débil a juicio de los que eran críticos antes. Ya decíamos que el derecho de propiedad había presiones por los dos lados, que era demasiado y que era muy poco. Otros se quejaban desde Vamos por Chile, que se rechazó este artículo que buscaba prohibir expresamente la expropiación de los fondos de pensiones que tenemos cada uno de nosotros ahorrados en nuestra AFP. ¿Qué cosas le preocupan, qué le inquietan como balance en general? Con respecto al derecho a propiedad, yo creo que, bueno, ahí hay cosas que afinar todavía. Creo que algo positivo es que se han tratado de incorporar distintas como visiones. Ya al principio estaba como muy tensa la discusión, yo creo que se han ido como reconociendo que todas las personas tienen derecho a propiedad y que eso tiene que ser
respetado, regulado, ¿ya? Y eso ya me parece que a veces parece obvio, pero me parece un avance. Y bueno, sí viene todas estas otras materias, ¿no es cierto?, por ejemplo, con el derecho de propiedad de los pueblos originarios. Yo creo que ahí falta claridad, porque creo que se han incorporado muchas cosas que a lo mejor es difícil de ejecutar. Esta idea de plurinacionalidad, como decía Sebastián, creo que es un concepto importante, porque aunó las distintas visiones de los pueblos indígenas, pero en esa materia me parece que todavía va a haber que afinar bastante. Pero sí me parece positivo que hay un esfuerzo por aunar las distintas visiones y buscar, ¿no es cierto?, una definición que sea recepcionado por gran parte de la sociedad. Creo que eso hasta el momento, pero sin duda que todavía falta definir ciertas cuestiones que son fundamentales. Patricio, para ya empezar a cerrar. Bueno, yo miro con preocupación algunas definiciones pendientes en el tema de los sistemas de justicia. Falta ahí que se afine un poquito mejor el Consejo Nacional de la Justicia. Ojalá quede claro que la revisión integral que se haría cada 5 años va a tener que ver con el desempeño funcionario, como hoy día se califica el desempeño funcionario, y no va a transformarse en un control de las opiniones jurídicas de los jueces. Y vamos a premiar a los más ambientalistas o a los menos ambientalistas. Eso hay que despejarlo para la independencia de los tribunales. Me preocupan algunas propuestas de la Comisión de Medio Ambiente que siguen siendo, en mi opinión, propuestas de política opinables, pero que no deben estar en una constitución, más allá de que algunas de ellas, además, yo creo que son bastante destructoras de la posibilidad del crecimiento económico, así nomás, así de simple. Algunas de ellas son realmente muy poco realistas. Me preocupa todo eso. Me hubiera encantado tener más tiempo, porque yo creo que ya en las últimas semanas esto de que no será esta constitución demasiado indigenista es un tópico que se ha venido repitiendo, y creo que vale la pena darle una vuelta. Yo solamente quiero decir que el Imperio Español, en su relación con el pueblo mapuche, en los 250 años de convivencia, realizó 48 parlamentos. Hizo un tremendo esfuerzo el Imperio Español de diálogo con el pueblo mapuche. Y se producían estos encuentros masivos, y los gobernadores partían al sur y se juntaban y escuchaban. Nuestra querida República de Chile fue mucho menos empática, mucho menos dialogante. Y durante 150 o 200 años quiso imponer unilateralmente los términos, siempre. Entonces, claro, se le está pasando la mano a la convención. ¿Este pasado más bien negro justifica que ahora nos vayamos al otro extremo? No. Pero yo creo que si hay un país que tiene que hacerse cargo de estos 150 años de mala relación entre la República y una parte importante de su población, una parte importante, ¿exageran los neozelandeses o los australianos cuando le dedican tanto tiempo y energía al tema de los maoríes, que son el 1% de la población de esos países? ¿Exageran? ¿Le ponen mucho color? Nosotros estamos hablando del 10%, 15% de nuestra población. ¿Le estamos poniendo mucho color? Yo no creo. Yo no lo creo. Estamos empezando tomando en serio el problema. No alcanzamos a conversarlo hoy, lo vamos a dejar para el próximo, pero también avanzó en el Pleno el informe de la Comisión de Sistemas de Justicia. Se aprobó la creación de este Consejo Consejo de Justicia, pero se aprobó en su definición y no en la composición, y tampoco quedó claro, como dice Patricio, si es que eso va a excluir la evaluación, los fallos. Son temas que se van a seguir mirando hacia adelante. Se eliminan los juzgados de policía local. Hubo hartas cosas que comentar que lamentablemente no nos alcanzó el tiempo. Sebastián, para cerrar, respecto a las inquietudes y los avances. Queda muy poco tiempo, Bárbara. Yo solo quiero puntear los temas que que han pasado esta semana y de los cuales también hay que poner atención. Ya se habló de propiedad. 1, 2, concesiones. Toda la discusión en cárceles, en carreteras. No hemos dicho nada, pero a mí me parece que ahí hay un hoyo negro, una gran pregunta, un retroceso de muchos años en el desarrollo de nuestro país. 3, restitución de tierras a pueblos indígenas. 4, sistemas de justicia paralelos, lo que aprobó la convención
y estando pendiente todavía el rol de la Corte Suprema en la coordinación de ambos sistemas. 5, en la composición del Consejo de la Justicia, que es la regla, me parece fundamental. ¿Quién va a designar a los jueces el día de mañana? Es ahí donde se juega la independencia del Poder Judicial. No en declaraciones, no en buena onda. Es ahí, cómo se deciden y quién integra ese Consejo de la Justicia. Y por último, la idea que Patricio ha tocado ahora última, esta idea de que España parlamentó durante esos 2 siglos con los mapuches, me parece muy valiosa. Pero bueno, luego nació Chile. Si esa es la pregunta. Y Chile integró al pueblo mapuche. Si es que alguien me dice que ese 15% de la población no se siente chilena, bueno, pudiéramos tener ahí una conversación, o más bien siempre podemos tener una conversación, pero pudiéramos profundizar en ello. Pero yo creo que gran parte de ese 15% obviamente se siente chileno. ¿Por qué? Porque Chile integra a los pueblos indígenas y los hace parlamentar por las vías de la democracia representativa. Pero en fin, esa es una pregunta de larga respuesta. Nos faltó otro programa para evaluar cada uno de esos puntos, pero nos vamos a quedar en suspenso entonces para el próximo viernes. Muchas gracias, Pamela, Patricio, Sebastián, como siempre, muy, muy interesante y muy entretenido también. Ya estamos en estos momentos tan relevantes del proceso. Muchas gracias a ti, Bárbara. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias. Nos encontramos como siempre. Si Dios quiere. El próximo viernes, tal cual nos encontramos, pero nosotros seguimos conversando con convencionales, seguimos, por supuesto, analizando todo lo que pasa en la convención aquí en emol.com.